Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 33. Etea Nunmaki, La Paz. Al día siguiente salieron mensajeros en 3 distintas direcciones, hacia La Paz, hacia Nunmaki y el país de Etea, para establecer la solidaridad y la unión con aquellos 3 grandes centros de poblaciones de la Alianza, donde residían todos los amores humanos de Azag, como decía Vladico, cuyo desbordamiento de felicidad parecía obligarlo a cantar en todos los tonos que amaba y era amado de Azag. Y nosotros, siguiendo a los mensajeros, llegaremos también con ellos a visitar de nuevo aquellos parajes donde, irradiando desde las almas de los Cobdas la sabiduría y el amor, continuaban encendiendo los fuegos hogareños pleno de vida y calor, de suavidad y de paz para todos aquellos que, dóciles a la gran doctrina de fraternidad humana, iban anulando en sí mismos las tiranías del egoísmo. Shiva, a la llegada de Abel y su hija Elia, había tenido una gran reacción que aún le permitió abandonar el lecho en días y horas determinados en que las circunstancias del clima, de la atmósfera y de las corrientes espirituales le permitían poner en acción las últimas energías de su organismo agotado. 4 lunas habían pasado desde que Abel y Elia se separaron de su hermana Mavi, dejándola cautiva, abrumada de dolor entre el pueblo circasiano, y aun cuando las corrientes telepáticas se habían mantenido sin interrupciones notables, una vaga inquietud sacudía a veces el alma de Shiva y Elia por causa de la cautiva. Las graves alteraciones psíquicas que habían sufrido los Cobdas que acompañaban a Mavi, igualmente que aquellos que se encontraban en torno de Shiva casi moribunda, debieron necesariamente causar algunos paréntesis más o menos largos, por los cuales todos deseaban noticias dentro del plano físico en que todos actuaban, y los mensajeros de Vladico iban a satisfacer ese gran anhelo común. Los Cobdas, como infatigables cultivadores del espíritu humano, jamás descuidaban la activa vida extraterrestre que lleva aún en la materia. Todo ser consciente de sus elevados y nobles destinos como seres afiliados a una grande alianza redentora. Y así, cuando se enviaban mensajeros, iban estos cargados de los diarios, relatos psicográficos que los sensitivos escribientes o hipnóticos habían recogido del plano astral a los efectos de comprobaciones y control necesario de las facultades supranormales que trataban de desarrollar en ellos al más alto grado que es posible en las condiciones de vida terrestre. Y los mensajeros de Vladico fueron portadores de todo lo que durante aquellas 4 lunas habían grabado en sus cartapacios de telas enceradas los Cobdas que residían entre el pueblo circasiano como acompañantes de la joven cautiva. Solo ella no había grabado ni un signo en su carpeta, si bien algunos momentos de hipnosis le habían permitido sentir a veces el suave efluvio de sus alianzas espirituales de siglos, sobre todo de parte de Abel, Boindra, Elia y Ada, con quienes tenía profundas afinidades.
Y siguiendo en primer término al mensajero que partió al país de Nunmaki, nos encontraremos con su capital engalanada como para las grandes solemnidades. Shiva no quería partir del plano físico sin dejar a su pueblo asegurado en la paz y el bienestar para mucho tiempo. Eliamavi, su esposo, era casi un extranjero en aquella tierra donde llegara en su niñez y por donde había pasado sin dejar rastro y sin ser conocido en ninguna forma. Razón esta más que suficiente para que una vez desaparecida Shiva, aquellos antiguos invasores gomerianos que habían sido azote de este pueblo durante tantos años, intentaran nuevamente apoderarse de él para reducirlo otra vez a la esclavitud y a la miseria. Y se aprovechó una tibia tarde serena en que Shiva, asomada al ventanal delantero de su morada, pudo dejarse ver de la multitud apiñada en derredor suyo. Y Abel, que había sido presentado al pueblo como representante del Cobda Rey, jefe de la gran alianza del Éufrates y del Nilo, habló a la muchedumbre para manifestar las resoluciones tomadas por la amada Manshiva, cuya grave enfermedad les tenía pesarosos y llenos de incertidumbre. «Hermanos míos», les dijo el hombre luz, «a mi llegada a esta tierra escuché gemidos, sollozos y vi reflejada la angustia en todos los semblantes y que de todos los labios surgía esta interrogación. ¿Qué será de nosotros y de nuestros hijos si muere la Suicini Manshiva que tan felices nos ha hecho desde su llegada a la tierra que la vio nacer? La ley eterna a la que ella se unió para hacer vuestra felicidad le ha permitido vivir hasta poderos dar una hija suya, alma de su alma y sangre de su sangre, para que continúe sus obras de amor y de consuelo junto a vosotros. Y esto no solo por ser su hija según las leyes físicas, sino porque la sabe animada de los mismos anhelos y sentimientos que ella tuvo junto a vosotros. Mas, como la ley de los pueblos de la alianza prohíbe a un caudillo o jefe de tribus erigirse en gobernante suyo sin contar con la aceptación y amor de su pueblo, yo os interrogo a vosotros en este instante solemne. ¿Queréis por soberana y madre a la joven Elia, hija de Shiva y Eliamavi, nieta de vuestro antiguo caudillo Aranzán? La queremos, porque tiene el mismo corazón de la madre y es la pequeña Manshiva, resonó una gran voz, y luego el vocerío de la muchedumbre que repetía las mismas palabras, agitando ramas de árboles, arrojando flores al ventanal, donde la pobre Shiva lloraba y reía abrazando a su hija, que fue llamada en ese instante, mientras Eliamavi y Abel, de pie a ambos lados de ellas, contemplaban con honda emoción aquel entusiasmo popular ante el cuadro conmovedor de la madre, cuya vida física se esfumaba por momentos, y de la hija que comenzaba la suya. Shiva reunió en un supremo esfuerzo las pocas energías que le quedaban y dijo a su pueblo: «Tanto os he amado que os dejo al partir el más precioso legado que os puedo dar, mi hija, que será para vosotros como si yo hubiera rejuvenecido para haceros felices por largo tiempo más. Prometedme que la amaréis como a mí me habéis amado y que os sentiréis hijos suyos, dispuestos a sacrificaros por su felicidad como ella lo está de sacrificarse por la vuestra».
Las mujeres comenzaron a llorar a grandes sollozos mientras los hombres llenaban el ambiente con sus aclamaciones y sus promesas. Amaremos a la pequeña Shiva como os amamos a vos, Suisinimab, Suisinimán, dulce y buena como el pan y la miel. Desde vuestro paraíso veréis que vuestro pueblo os cumple su juramento. Y durante largo espacio de tiempo continuó el clamoreo haciendo llorar a Shiva y a su hija, en las cuales se reavivaba la certeza de que pocos días tenían para estar juntas. Sin poder yo continuar hablando por la profunda emoción que la embargaba, Shiva se desprendió su diadema y velo blanco de reina Kobda y, ayudada por su esposo y Abel, los colocó sobre la cabeza inclinada de su hija, cuyo rostro juvenil, embellecido por la emoción, la asemejaba a esas transparentes figuras alegóricas que esbozaban los artistas de la antigüedad para representar la tristeza de los pueblos junto a la tumba de sus héroes. El pueblo vio entonces que otro velo blanco cubría la cabeza de Shiva, su cabellera suelta, que el céfiro tibio de aquella tarde agitaba suavemente, y prorrumpió en nuevas exclamaciones, promesas y juramentos de fidelidad y de amor. Ahora no soy ya más que vuestra madre que os bendice antes de morir. Y extendió sus manos pálidas como azucenas mustias sobre el pueblo que había hecho feliz con sus sacrificios y su abnegación. La multitud no pudo contenerse más y cayó de rodillas, llorando amargamente, mientras se oía la voz temblorosa de Shiva que decía: que el Altísimo Dios, que gobierna los mundos y los seres y alienta en todas las cosas, os dé con abundancia los dones de la tierra y más que todo su paz y su amor por siglos de siglos. Elia abrió sus brazos, significando que abrazaba a su pueblo, según era la costumbre en aquellos países, y recibió una lluvia de ramilletes y coronas de flores que le arrojaban las doncellas desde lo más alto de los elefantes blancos que hacían guardia de honor a ambos lados del ventanal. La enferma, que había agotado todas sus fuerzas, cayó desfallecida en los brazos de su esposo, que la condujo a su lecho. Las cortinas del ventanal se cerraron y el pueblo empezó a disolverse, llevando en el alma doble emoción: la partida de la Suisinimán, de la Divina Madre, y la llegada de la pequeña Shiva, a la cual denominaron desde aquella hora Man Ina, que significaba madrecita o madre pequeña. 10 días después se fumaba la vida física de Shiva como un suspiro perdido en el espacio, como suave resonancia de un canto que se desvanece en la inmensidad, como el efluvio de un beso que continuará en imperceptibles vibraciones de serenidad y de amor. La muerte se produjo pasada la medianoche, motivo que ayudó a que sus alianzas espirituales que se hallaban encarnadas acudieran a la evocación de su amor cuando, sintiéndose ya morir, tuvo fuerzas para llamar: Mavi, Iber, hijos amados de mi corazón, Boindra, dulce y santo rey Kobda de mis días de tempestad y de dolor, reina Ada, Evana, Adamu, Aldis, hermanas mías de la paz, que curasteis las heridas de la Shiva desventurada, mendiga, sola en el mundo, que llegó a vosotros en un día lejano. Sed conmigo en esta hora en que la eterna ley me concede el descanso, la paz y el amor. Yo os amaré por toda la eternidad.
El último beso de Elia, arrodillada junto a su lecho, y las manos de Elia Mavi secándole la frente, fueron acaso las postreras sensaciones físicas de la moribunda que abrió sus ojos a la llegada de Abel llamado en tal instante. Se acercó para decirle: parte serena, amada Shiva, que nuestro amor te acompañe hasta el seno de Dios en que te sumerges. Eterno amor, piedad infinita, recibe en ti esta chispa de ti mismo que después de la dura jornada busca el sosiego y la paz. Una suave corriente de amor, de dulzura, de íntimo gozo se extendió por el ambiente, haciendo comprender a los más sensitivos que las alianzas espirituales de Shiva, encarnadas y desencarnadas, habían acudido para acompañarla a franquear el dintel de la gran portada hacia la inmensidad infinita. Ella sonreía mirando hacia la techumbre de la habitación como si bellas imágenes le sonrieran a su vez. Hizo un leve esfuerzo por levantar hacia allí sus brazos que cayeron lacios sobre el lecho, al mismo tiempo que un hondo suspiro, el postrero ya, se exhaló de sus labios. Así terminó aquella vida física de este ser, cuyos caminos de evolución estuvieron siempre marcados por los dolores morales más íntimos y por la dulce piedad que aún en medio de grandes amarguras supo dar a los seres que la rodeaban. El otro de los mensajeros de Vladico se había dirigido hacia el país de Tea para llevar a Iber el mensaje de adhesión y de afecto del hombre que iba a unirse con su hermana Mavi. Largas y detalladas escrituras en papiros daban noticia al hermano de las vicisitudes que había pasado la joven Cobda y sus acompañantes desde que ella fue retenida por el caudillo. Joved se había ocupado de ir anotando día por día todo cuanto les ocurriera desde su llegada al bosque en medio del cual se hallaba el campamento circasiano, y Mavi había añadido esta breve postdata final. Hermano mío, después que hayáis leído el relato de los acontecimientos realizados aquí, me diréis si es que encontráis los pasos de mi ley marcándome esta ruta o si es solo una emboscada del mal para entorpecer nuestros caminos. Vladico ha realizado cuanto puede hacer un hombre que ama para conquistar el amor de la amada, y si bien es verdad que solo a medias estoy conquistada, paréceme que el gusto o disgusto de los que yo amo producirán la decisión final. Hay 3 lunas de plazo, que la luz de la divina sabiduría sea con nosotros. Mavi. Eran los mensajeros elegidos para las misiones de importancia, hombre de la absoluta confianza del jefe de un pueblo, bajo el punto de vista de su lealtad y de su capacidad para representar a su caudillo ante un pueblo extranjero. Y los 3 mensajeros de Vladico habían sido elegidos por los Cobdas de entre los 100 hombres llamados Coraforcas, que se tenían de antemano escogidos para los grandes viajes. Coraforcas, en aquella lengua, significaba más o menos esto: corredor fuerte. El grupo o cuerpo de Coraforcas estaba pues compuesto de hombres ampliamente conocedores de todos los caminos, de las formas de locomoción, de los peligros y dificultades de algunas travesías, y tenían además ciertos principios de las lenguas más vulgarizadas de la época.
En todos los pueblos de la antigüedad, los emisarios o mensajeros formaron como una clase social una casta, una profesión para lo cual los más antiguos, cuando se sentían ya sin fuerzas, preparaban un sucesor. Debían ser hombres de gran responsabilidad moral y material, y según la misión fuera de mayor o menor importancia, el mensajero dejaba a su caudillo o soberano, su propia familia y sus bienes en rehén o garantía, como diríamos hoy, para que si él no cumplía como era debido, su familia pasaba a ser esclava de aquel y todos sus bienes iban al erario público. Como es de suponer, esta costumbre originaba también muchos abusos, tanto de parte de los príncipes como de los mismos mensajeros. ¿Quería un caudillo apoderarse de la esposa o de una hija de un mensajero, o también de sus bienes, y esto sin que apareciera ante el pueblo la más leve señal de injusticia o arbitrariedad? Preparaba una emboscada al emisario que o perdía la vida y el mensaje, o era vendido a los piratas como esclavo y transportado a lejanos países de donde nunca volvía. Y el mensajero, a su vez, realizaba a espaldas de su jefe pingües negocios en el mayor secreto, sirviendo de espía a distintos caudillos o de agente a los grandes piratas que tenían sus madrigueras subterráneas a la costa de los mares. Y la sabiduría y prudencia de los caudas reglamentó estas costumbres, de forma que los mensajeros en todos los pueblos de la alianza no pudieran causar daños a su jefe ni recibirlos de él. Esta aclaración ha venido para hacer comprender al lector el esmero con que los caudas, compañeros de Mavi, habían elegido los 3 emisarios, cada uno de los cuales llevaba consigo un breve grabado que decía: «Confiad en él porque es hombre justo», y al pie el sellito con que los caudas refrendaban todo documento que emanaba de ellos, el cordero parado sobre un libro, símbolo de la bondad y sabiduría. El emisario que llegó al país de Tea fue llevado por Selimán a visitar las obras más importantes que realizaban en bien de esos pueblos para que llevara exacta noticia a sus hermanos los caudas, que entre el pueblo circasiano comenzaban recién el grandioso apostolado de la fraternidad y del amor. Siguiendo pues al emisario, observaremos también nosotros lo que ocurría en aquel país que nos fue tan familiar en los comienzos de este relato. Iber estaba convaleciente de una herida en la espalda que le había alcanzado el pulmón derecho. Recordará el lector que en Monte Casson se albergaba la joven viuda del Cherú de Tracia a la espera de que el Tidala rey de todos los pueblos de la alianza le hiciera justicia, o sea, que pusiera a ella y a su hijo en posesión de sus dominios. Mientras Boindra hacía tramitar una alianza pacifista y conciliadora entre los distintos bandos que se despedazaban como fieras hambrientas en Tracia, pasó bastante tiempo, o sea, lo suficiente para que la joven viuda olvidase al Cherú asesinada y se sintiera atraída por un nuevo amor. La anciana Elisa comenzó a sentir que sus fuerzas físicas decaían, razón que obligaba a Iber a visitarla con mucha frecuencia, tratando de convencerla que ya tenía
merecido el glorioso nombre del libro vivo y que debía partir para Negadá, donde todos sabían que se hallaba su alma gemela, su gran hermano Adonai, el Parajón que hemos conocido al lado de Abel, el hombre luz, y de Marván, el tempestuoso caudillo de Artinón. Lubina, la gran auxiliar de Elisa, estaba ya en condiciones de reemplazarla y solo se esperaba la llegada de un velero que debía llegar de un momento a otro, trayendo desde Negadá un refuerzo de 10 mujeres copdas más para ayudarlas en la ardua misión de instructoras de berecinas y de siervas. Iber había pedido también algunos copdas para auxiliar a Selimán en la atención de los ancianos y de los enfermos que aumentaban día a día. La cherúa de Tracia, muy joven y muy bella, se creía pues con todos los derechos a ser amada por cualquier príncipe o caudillo de la tierra y encontró muy natural y muy lógico enamorarse de Iber, el joven copda que por elección de Elicer y de los ancianos gobernaba los países de Etea y de Nairi. La atraía poderosamente aquel joven sencillo, modesto y afable en sumo grado. ¿Por qué no vestís la púrpura de los príncipes?, le había preguntado ella en una oportunidad que tuvo de hablarle. Porque la túnica azulada de los copdas me ayuda mejor a ser hermano antes que señor de estos pueblos, le había contestado Iber con su sencillez habitual. ¿Y no tenéis el deseo de fundar aquí una gran dinastía que perpetúe vuestro nombre por largas edades?, le preguntó de nuevo la princesa, cuyo nombre de familia era Zafira. Vos no comprendéis, cherúa, el alma de los hombres de vestido azul, y no la comprendéis porque ignorás la ley que a ellos los alumbra. ¿Qué puede halagarme la fundación ríe tal dinastía si la gran ciencia de la vida me ha hecho saber que si hoy ocupo este puesto por circunstancias especiales, con la muerte todo esto termina, y si he sido mal príncipe, en mi futura encarnación terrestre seré un siervo o un haraposo mendigo que acaso tenga que recoger el pan de los muladares donde se arrojan desperdicios. Y todavía con el agravante de cargar encima de mi conciencia con la terrible responsabilidad de que el gobierno de estos pueblos sea patrimonio por siglos y siglos de los que por la sangre sean mis descendientes, así sean buenos o malos, ruina y dolor de estos mismos pueblos. No, cherúa, no soñéis encontrar en el alma de un copda consciente de lo que tal nombre significa, esas mezquinas ambiciones que para él están fuera de toda razón y de toda lógica. Copda significa corona, y corona de justicia, de amor y de paz debe ser la vida del copda que por especiales circunstancias ha sido llevado a gobernar pueblos. Tales conversaciones empezaron a iluminar el alma de aquella joven y bella mujer con resplandores que hasta entonces ella no había soñado, pero a la vez habían hecho nacer en ella un amor intenso al joven copda que le parecía un hombre demasiado grande, demasiado noble y bueno, comparándolo en su mente con todos cuantos había conocido.
Un alto jefe guerrero, el más fiel confidente del cherú asesinado, había seguido a su viuda al destierro y la amaba secretamente sin haberle manifestado su amor jamás. Soñaba con un futuro de felicidad cuando ella dejara a su vez de soñar con volver a ocupar su derrumbado trono y se resignara a vivir la modesta vida de una mujer esposa y madre en cualquier paraje de la tierra que les brindase hospitalidad. Fue testigo del nuevo amor que nacía en el alma de la princesa y creyó entonces oportuno hacer valer sus merecimientos como fiel servidor del cherú y de todos sus intereses de familia para convencerla de que antes que un extranjero estaba él, que la había amado en la desgracia y que tantas veces se había expuesto a la muerte por salvarla a ella y a su pequeño hijito. La cherúa, que por momentos tenía altiveces de tirana como suaves ternezas de zagala, le recibió con desprecio su amorosa declaración y le humilló con esta comparación. ¿He de pensar en unir mi vida a la tuya, que sin amparo del cherú no eres nadie, cuando tengo mi corazón lleno con la bella imagen de este príncipe de vestido azul? Y si te atreves a hacerme de nuevo tan loca insinuación, haré que te expulsen de este recinto y te ahorquen por haber ofendido la dignidad de tu soberana. Fue demasiado humillante el agravio para aquel hombre que llevaba ya por varios años acallando y sofocando dentro de sí aquella grande pasión amorosa que había llegado a subyugarle por completo. Ciego de ira y de despecho, asestó una puñalada al joven Cobda cuando éste entraba a la morada de las Berecinas, y con el mismo puñal con que lo había herido, se abrió la garganta, rodando su cuerpo bañado en sangre por la escalera de piedra que acababa de subir Iber para hacer la visita de despedida a la anciana Elisa, pues le acababan de participar que el velero estaba a la vista y que debía anclar en el puerto de Dapes 2 horas después. Este breve relato ha enterado, pues, al lector de las causas por qué el mensajero de Vladico encontró convaleciendo de una enfermedad al joven Cobda, soberano de Etea, a quien había sido enviado. La anciana Elisa se encontraba en esa circunstancia en Dapes, donde debía embarcarse para Negadá. Su salida de Cason había sido una especie de fuga a la medianoche para evitar las escenas dolorosas del adiós de sus nietecitas, de las berecinas, de las siervas, de toda aquella población que se había formado en torno a la suntuosa mansión transformada por la magia del amor en templo augusto del trabajo y del estudio. De allí surgía como de un abundante manantial la paz, la dicha y la abundancia para todos aquellos que se acercaban a sus puertas buscando orientar sus vidas hacia los amplios horizontes que vislumbraban a través de la enseñanza de las hijas de Numú. Elisa dejaba pues allí tan hondos y profundos afectos que ella decía a Iber, despidiéndose de él: sí, hijo mío, es necesario que mi espíritu descanse de las profundas emociones de tanto amor, de tanto cariño, que hasta encuentro desmedido y exagerado el que me prodiga ese amado monte Cason, donde si mucho he padecido por la ignorancia y las debilidades humanas, mucho más tengo que agradecer a la bondad suprema por la felicidad que siento al ver ese huerto empezando a florecer. Iber
presentó el mensajero de Mavi a Elisa y le informó de lo ocurrido con sus 2 hermanas. Las 3 habéis sido colocados como alondras en lo alto de una torrecilla, porque en cada venida del Verbo de Dios es necesario inundar de amor a la humanidad para que no se aniquile a sí misma en los siglos de oscuridad que han de venir. Y dijo al mensajero: decid a las 2 hermanas de Iber que una viejecita copda de 73 años les anuncia que las espera en Negadá cuando también sus campos de labranza empiecen a florecer. ¿Y a mí no me esperaréis allá?, interrogó Iber cuando ya Elisa salía para embarcarse. A ti más pronto que a ellas, pues cuando tomes por esposa a la niña de las rosas blancas, ¿no darás un vuelo con ella desde La Paz hasta el otro lado del mar? Dios lo dirá, contestó gravemente el copda, como si tal pensamiento le hubiese sumido de pronto en una oscuridad que le espantaba. Selimán y otros copdas acompañaron a Elisa y 4 siervas que la seguían para vestir la túnica azulada en el viejo santuario de Negadá. Presenciado todo esto por el mensajero circasiano, le vemos poco después sumido en profundas cavilaciones. ¿Qué tenéis?, le preguntaba Iber viéndolo silencioso a su lado. Me encuentro desorientado en mi pensar, le contestó. Entre mi pueblo estábamos todos convencidos de que vuestra hermana es la encarnación de Azag, la divinidad protectora de nuestra raza desde hace siglos. ¿Y eso os turba la paz? Y aquí he venido a conocer esta anciana que acaba de partir y cuyas obras me hacen pensar si también será Azag. Y las otras mujeres de vestido azul que allí quedan haciendo iguales obras que ella y amando como ella, ¿no será también Azag que ilumina y guía a los hombres? ¿Cuál es entonces la verdadera Azag, si todas se le parecen? Amigo mío, le contestó Iber, si a eso vamos, cada porción de humanidad tiene su Azag, o sea, sus enviados, sus protectores, sus guías, porque la grandeza infinita del alma madre no puede dejar abandonados ni al más pequeño e insignificante de sus hijos si él mismo no se aparta por su propia voluntad del caminito que se le ha trazado. Si será o no mi hermana Mavi la encarnación de vuestro espíritu protector, no lo sé, pero sí estoy convencido de que en la hora presente encarna ella por lo menos el pensamiento de vuestra Azag. Por lo demás, no os asombréis ni estéis así caviloso y perturbado, y no veáis en los hombres y mujeres copdas, sino lo que somos, criaturas humanas como todas las demás, que nos hemos propuesto derramar la paz, la dicha y el amor entre los hombres, y lo cumplimos lo mejor que podemos y a una costa de grandes esfuerzos. Y mientras los copdas estemos de verdad animados de este grande deseo de amor, de paz y de fraternidad para todos los seres, estamos como transformados en instrumentos aptos para que la eterna energía creadora y conservadora nos tome a su voluntad para derramar todo el bien que de ella emerge sobre la humanidad preparada para recibirlo. Pero si por desgracia los copdas dejáramos evaporarse en nosotros
estos grandes principios de amor y de justicia, de fraternidad y de concordia, dejaríamos de servir de instrumentos de la divina energía y no podríamos yacer como vuestra azag sobre los pueblos, sino que, arrastrados por la inconsciencia y por los egoísmos humanos, causaríamos acaso grandes desastres bajo las cuales nos veríamos aplastados nosotros mismos. Las leyes de la eterna justicia son inmutables, y si a veces los hombres no comprendemos sus caminos, es porque nos colocamos en un punto de mira que no es el adecuado. Suponed que vuestro jefe, al apoderarse de mi hermana, hubiera obrado brutalmente con ella, convirtiéndola en una de las mujeres que tenía para su satisfacción. De seguro que ella no habría sido una zag para su pueblo. Suponed que mi hermana, desesperada de verse apartada de los suyos, se hubiese dado muerte a sí misma o se hubiese escapado de entre vosotros para seguir el impulso de su corazón que la llamaba hacia su familia carnal. Tened por seguro que tampoco hubiera sido azag para vuestro pueblo. Vosotros habríais continuado con todos los padecimientos que entre vosotros había, y ella, colocado en un sitio que no era el suyo, no hubiera encontrado paz ni sosiego, como no lo encuentra el organismo que tiene un hueso, un órgano, una víscera fuera del lugar. A veces decimos, si yo tuviera tal capacidad y tan grandes medios, ¿qué obras grandiosas realizaría? Creedme, amigo mío, que todos los Cobdas tenemos la profunda convicción de que si es verdad que un ser es capaz de realizar obras de amor y de justicia, teniendo a su disposición grandes medios, la eterna energía se los da, porque sería un desperfecto en su eterna justicia el desperdiciar esa voluntad plenamente decidida al bien. Y mientras Iber y el mensajero continuaban dialogando sobre los acontecimientos relacionados con su hermana y los Cobdas que se encontraban entre el pueblo circasiano, y la mangrave Elisa se hacían a la vela con rumbo a Negadá, sigamos con el lector al tercer emisario circasiano que había llegado a la paz en las orillas del Éufrates. Por avisos espirituales tenían allí conocimiento de que Mavi fue retenida por un caudillo y que con ella habían quedado Nubia, Ibrín, Akadzú y Jobed en calidad de guardianes hasta que los acontecimientos le marcaran el mejor camino a seguir. Pero la llegada del emisario era para los Cobdas la comprobación material de los avisos extrafísicos y el conocimiento en detalles de todo cuanto había ocurrido. «Pobre hija mía, Mavi», exclamaba con lágrimas en los ojos la sensible y dulce Evana. Tu corazón te anunciaba el sacrificio cercano y por eso te resistías a partir del hogar de tus amores. Que la fuerza divina sea contigo. Y Boindra reunió el consejo al que fueron admitidas Ada, Evana y las instructoras del santuario de mujeres para dar lectura al largo informe que los Cobdas, compañeros de Mavi, habían escrito para que el Alto Consejo de la Paz pudiera formar juicio sobre si habían obrado conforme a la ley y darles a la vez una opinión sobre el rumbo a seguir en adelante.
Mas antes de conocer las resoluciones que tomaron ante los acontecimientos ocurridos y que los tres mensajeros tornen a su punto de partida, el Alto Consejo debió suprimir esa tarea para despedir a uno de sus libros vivos que partía al plano espiritual.